Bien, buenos días, hermanos. Estoy grabando esta clase del anterior que no pude pasarle esta clase. Tenía con problema de internet y hoy día justamente estoy resfriado, pero voy a tratar de hablar lo más claro posible, ¿sí? Bien, quiero compartir con ustedes, como siempre lo he hecho, que no puede faltar lo que es la palabra de Dios. Vamos a compartir el devocional. Un momento, por favor. Bien. eh, Hoy es lunes 28 de agosto y también vamos a tener clase en la noche, pero quiero compartir lo que es el devocional en la buena semilla. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Y en Malaquías 3:16 dice, fue escrito libro de memoria delante de él. Pasar la página. El título de hoy, el devocional. Todos los días nos llegan noticias, atentados, guerras, crímenes, catástrofes, y luego pasamos la página. Mañana será otro día con su porción de miseria y alegría. Nótese también la facilidad con la que a veces pasamos la página de lo que nos incomoda. No debemos mirar al pasado, decimos, ni ser pesimistas, debemos seguir adelante. Sin embargo, realmente no puedo borrar mi pasado con mis errores, mis pasos en falso, mi cobardía. Un día tendré que pasar la última página de mi vida en la tierra y entrar en la presencia de Dios. Entonces tendré que dar cuenta ante el juez supremo de todo lo que esté escrito en el libro de mi existencia terrenal. Ahora bien, lo que ni yo ni nadie podía hacer, Dios lo hizo. Él borró todos mis pecados porque Jesucristo sufrió el castigo en mi lugar. En la cruz Jesús exclamó, consumado es, lo que significa está pagado. Si lo acepto, Dios escribe pagado en la página de las deudas que tengo con Él. Entonces Dios, cuya memoria es infalible, puede decirme, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. ¿Qué Dios como tú que perdona a la maldad y olvida el pecado, el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bien, ¿cuántos de nosotros damos lectura a un libro y tratamos de terminar en el menor tiempo posible, ¿no? La lectura. Pero en esta parte nos habla de las páginas de nuestras vidas. Si revisamos las páginas anteriores, los años que ya han pasado, podemos recapitular, ¿no? Ciertos errores, equivocaciones, malas decisiones que hemos tenido, perdón, y que en algún momento de nuestra existencia Dios se ha presentado en nuestra vida. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y nuestro futuro y sabe que Él tiene cosas buenas para nosotros. Ese momento importante de conocer a Jesús ha sido un momento realmente trascendental para nosotros, ya que hemos sido perdonados de todo lo malo que hemos hecho y que de ahí en adelante podemos escribir todo lo bueno delante del Señor en las páginas de nuestra vida. Pero aún así, siendo creyentes, siendo evangélicos, cometemos errores, no perdonamos, tenemos ciertos eh, momentos difíciles, amargos en nuestras vidas que nos cuesta perdonar. Pero el Señor dice que Él nos perdonó y nosotros debemos perdonar.
y que debemos tratar de no cometer muchos errores, sino de poder tener claridad al momento de tener comunión con Él y hacerla lo mejor posible en lo que es nuestra vida, en lo que el Señor nos ha puesto. Querido hermano, ya al terminar esta materia, casi al terminar, porque esta semana se termina, pedirle que usted siempre pueda tener un tiempo devocional con el Señor, no solamente en las clases, sino día tras día, para que estemos siempre viendo nuestras deficiencias y mejorando, ¿no? Mejorando todo lo aquello que es imperfecto en nosotros. Bueno, vamos a orar y comenzar la clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día que usted nos da. Padre amado, gracias por perdonar nuestros pecados, por enviar a tu Hijo y darnos, Señor, la salvación. Hoy queremos, Señor, experimentar esta vida, la vida nueva que tú nos diste. Pero, Señor, es necesario que tú nos ayudes a caminar contigo, conocerte más de tu palabra y tu voluntad. Gracias por mis hermanos que están, Señor, estudiando y preparándose para poder servirte de mejor manera en el ministerio que tú lo has llamado. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar la clase, esta clase pendiente que teníamos y que hoy quiero continuar, hermanos, con lo que es el libro de los Salmos, que faltaba eh, una parte, ¿no? Para concluir. He preparado bueno, he tomado en cuenta este material para compartir con ustedes. Vamos a ver un poco de los salmos y recordando también algunos aspectos importantes. ¿Dónde se encuentran los salmos? Sabemos que los salmos se encuentran en el centro de la Biblia y que son valiosos para nosotros. ¿Qué significa salmos? La tradición hebrea dio el libro de los salmos el nombre de Tehilim, que significa cantos de alabanza o simplemente alabanzas. En cambio, la traducción griega de la Septuaginta le puso el título de Psalmoi o Salterium, términos de los cuales se derivan nuestras palabras de salmos y salterio. La palabra griega salmos designa un poema que sería cantado con instrumentos de cuerda, y el salterium era uno de esos instrumentos. Así que el salterio suele emplearse actualmente para referirse al libro de los salmos, mientras que el salmo designa que a cada uno de los poemas que integra el libro. ¿Quién escribió los salmos? Muchos escritores contribuyeron con uno o más salmos. A David, llamado el dulce cantor de Israel, se le atribuyen 73 de los salmos, casi la mitad del libro de los salmos. Ahora él podría haber sido ser el autor de otros salmos que se conocen como los 39 salmos huérfanos. David fue peculiarmente dotado para escribir estos salmos a partir de la experiencia que tuvo, así como bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él arregló, ordenó aquellos salmos que se encontraban en existencia en su día para ser utilizados en el templo. Ahora los otros escritores de los salmos fueron los siguientes. Moisés escribió uno, el Salmo 90. Salomón escribió dos, los hijos de Coré 11. Asap 12. Emán escribió uno, el Salmo 88. Etán uno, el Salmo 89. Ezequiel escribió 10. Y estos son pues los 150 salmos que tenemos. ¿De qué hablan los salmos? Mayormente están enfatizando la alabanza a Dios. Una palabra clave en el libro de los Salmos es aleluya, es decir, alabad al Señor. Los Salmos 50 y 150 como salmos claves para este concepto. Es importante recalcar, bueno, el Salmo 5 es un salmo también de Asaf y probablemente tiene más contenido que cualquier otro. El Salmo 150 es un coro de alabanza basado en la palabra. En este salmo es imperativo alabad, es como una orden, ¿no? Aparece 10 veces en sus breves 6 versículos. Concluye el libro de los salmos y puede ser considerado como un coro o estribillo para todos los salmos que anteceden a este salmo.
¿De qué hablan los salmos? Hablan de las experiencias y las emociones humanas, ¿no? Como lo tengo aquí en mi pantalla, los emojis. Los salmos registran una profunda emoción, un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento tenebroso. Este es el único libro que recorre toda la gama de experiencias que pueden ocurrir al ser humano. Cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que pasa sobre su alma es registrada en este libro. Esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla a nuestros corazones y encuentra un acorde sensible donde quiera que nosotros leamos. Lutero, por su parte, dijo, ellos forman un pequeño libro para todos los santos. Juan Calvino dijo, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma. Hay un salmo en particular que en lo personal a mí me ayuda, ¿no? Salmo 23, y yo sé que es para todos. Como dice, experimentamos emociones cuando estamos en esta condición de seres humanos y tenemos emociones, sentimientos. Y algo que reconforta es el Salmo 23. Sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, nos ama y que nada nos hará faltar, ¿no? Él es quien nos protege incluso del mal, de las personas que nos quieran hacer daño, porque para Él somos su especial tesoro, ¿no? Es algo importante resaltar cada salmo y no sé qué salmo a usted le edifica, le ayuda, le bendice. ¿De qué hablan los salmos? Los salmos están llenos de Cristo. Hay un cuadro más completo de Él en los salmos que en los evangelios. En los evangelios se nos dice que Cristo fue al monte a orar, pero los salmos nos muestran su oración. Los evangelios no dicen que Él fue crucificado, pero los salmos nos revelan, perdón, lo que experimentaba en su corazón durante la crucifixión. Los salmos nos dicen que él regresó al cielo, pero los salmos comienzan donde los evangelios interrumpieron su relato y nos muestran a Cristo sentado en los cielos. Cristo es el tema de los salmos. Y prácticamente, hermanos, toda la Biblia habla acerca del Mesías, de Cristo, ¿no? Su obra salvadora, y el gran amor que Él nos tiene. Y los salmos no es algo que va a estar excepcionalmente fuera, sino que, como nos dice acá en esta lámina, los salmos nos muestra lo que Él sentía, ¿no? Lo que Él hacía y cómo estaba en su corazón. Hablando de Cristo, tenemos los salmos mesiánicos. Hay muchas clases de salmos, aunque todos ellos tienen a Cristo como el objeto de adoración. Algunos de ellos son técnicamente llamados salmos mesiánicos. Ellos registran el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la gloria del sacerdocio, su reino y su regreso. Hay 16 salmos mesiánicos que hablan específicamente sobre Cristo, pero como acabamos de decir, todos los 150 salmos están relacionados con él. El libro de los Salmos es en realidad un himnario que gira, perdón, alrededor de su persona. Al estudiarlo, este hecho resultará aún más evidente. No, como decía el Salmo 23, volviendo a este salmo importante, también nos dice, ¿no? En el Nuevo Testamento, que Él siempre estará con nosotros, donde quiera que vayamos, ¿no? Hasta el fin del mundo. Y se relaciona bastante con el Salmo 23, ¿no? Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida y nos da de todo lo que necesitamos y tenemos en el corazón también, ¿no? Algunas emociones. Entonces, si ustedes dan lectura a cada salmo, encontrará que va conectado, ¿no? A lo que es el ministerio de Jesús. Los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios han sido objeto de mucha crítica por su carácter vengativo y por las oraciones pidiendo juicio. Estos salmos proceden de un periodo de guerra, de un pueblo que vivía bajo la ley y que ansiaba justicia en la tierra, ¿no? Entonces, usted no puede lograr la paz sin suprimir la justicia y la rebelión, y aparentemente Dios tiene la intención de hacer eso, y no pide disculpas por ello. Creemos que en el momento en que Él lo decida, actuará con juicio sobre la tierra.
Ahora en el Nuevo Testamento le dice al creyente que tiene que amar a sus enemigos, pero en los Salmos el lector puede sorprenderse al leer algunas oraciones que incluyen expresiones muy duras y severas en cuanto a los enemigos. Pero el juicio tiene el propósito de imponer la justicia en el mundo. Cuando hablamos de estos salmos, sin duda, si vemos en el contexto, David tal vez en un momento estaba pidiendo justicia al Señor y tal vez hacer justicia en su propia mano cuando sentía lo que es la persecución por parte del rey Saúl, ¿no? Entonces, sin duda, el Salmo nos habla, ¿no? De pedir justicia, pero el Señor también nos enseña de que mía es la venganza, yo daré pago justo, dice el Señor. Entonces, hay ciertas relaciones en cuanto al Nuevo y Antiguo Testamento para dar claridad en cuanto a nuestro entendimiento. Otra clase de salmos tenemos los penitenciales, los históricos, los de la naturaleza, los de peregrinos, los Jaelel, misioneros, lo que es los de acrósticos, de alabanza a la palabra del Señor. Este libro de los Salmos es muy rico y por lo tanto hay mucho para extraer de él. En una clase de un módulo es un poco difícil, ¿no? Poder explicarles la importancia de este libro e ir desglosando, perdón, cada sección, como lo hemos visto en la anterior clase. También los salmos están conectados con el Pentateuco. Los salmos no están dispuestos al azar. El libro de los salmos ha sido dispuesto de una manera ordenada. En realidad, por años se ha considerado que el libro de los salmos está arreglado de tal manera que corresponde al Pentateuco de Moisés. Así que tenemos las secciones correspondientes, ¿no? Al Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, como vamos a verlo más adelante en este estudio. El Salmo y el Pentateuco pueden verse fácilmente. Por ejemplo, en la sección correspondiente al Génesis comienza en el Salmo 1 hasta el Salmo 41. La sección del Éxodo comienza en el Salmo 42 y continúa hasta el Salmo 72. La sección del Levítico comienza con el Salmo 73 y se extiende hasta el Salmo 89. Entonces, como puede ver, el Pentateuco está conectado con los salmos, ¿no? Es interesante también cómo va David, ¿no? Escribiendo los salmos y algunos otros autores para que la Biblia tenga armonía en cuanto a lo que es los otros libros y no se pueda salir de contexto. En cuanto a las conclusiones, este libro ha sido llamado la representación y la analogía del alma. Ha sido considerado como el jardín de las Sagradas Escrituras. Desde las 219 citas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, 116 de ellas son del libro de Salmos. Así que podremos ver 150 canciones espirituales que sin duda en algún momento fueron preparadas para la música en el tabernáculo y el templo. Mire qué interesante, ¿no? Toda la Biblia está armónicamente conectado el uno con el otro y tienen referencias para poder explicar de mejor manera todo lo que es su contenido. Bueno, aquí teníamos una sección de preguntas y aportes, pero como es grabado, vamos a dejarlo. También aquí hay un momento de poder orar, ¿no? Y un tiempo de oración que ya lo hemos hecho en el devocional. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, como dice acá. Y eso sería, hermanos, en cuanto a lo que es el Salmos, ¿no? Quiero que vean esta parte también de lo que es eh, el estudio inductivo, que en lo personal a mí me agrada bastante y me bendice, ¿no? Entonces vamos a verlo, por favor, un momento, para que quede grabado en la clase y las veces que usted tenga tiempo lo vea. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos.
Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con 2 poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones.
El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos, los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante: que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3. Pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Bien, realmente encontramos riqueza
en este estudio inductivo acerca de lo que es el libro de los Salmos. Tenemos un panorama completo en nuestra pantalla y este material está en Classroom. Pueden descargarlo, pueden verlo una y otra vez. Pero es importante cómo enfatiza, ¿no?, la división de los libros en 5 muy importantes, y dentro de cada sección la división de cada eh, salmos por temas, ¿no? Entonces, como hablábamos en el resumen, se habla bastante de lo que es la obra salvadora de Jesucristo y diferentes temas que van relacionados bastante, ¿no?, con otros libros de la Biblia. Es muy importante tener esa coordinación porque la Biblia en sí misma es palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que quería explicarles, hermanos, para poder concluir el material o las clases grabadas que quedaba pendiente de estar. Y les agradezco por sus preferencias, por el seminario, para que ustedes puedan seguir preparándose. Y quiero recomendar de que cuando ustedes siempre estén en la iglesia como pastores y líderes, siempre revisen, ¿no?, lo que es los salmos en cuanto a las alabanzas, porque hoy en día se está poquito desvirtuando, ¿no?, lo que es el propósito de las alabanzas en las iglesias. Entonces, todo debe ir acorde a la palabra, ¿no? No digo con esto que seamos legalistas, sino de que tenemos que tener siempre ese temor al Señor y todo debe estar direccionado en el conocimiento de la palabra y la sabiduría. Bien, con esto quiero concluir la clase de hoy, que quedaba pendiente, como le dije, en cuanto al número de clases. Bien, vamos a orar. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, por, Señor, darnos la oportunidad de poder exponer la palabra y de ser responsable, Señor, al momento de poder impartir como maestro. Gracias por mis hermanos que se preparan día a día, algunos, Señor, sacando tiempo de donde no hay, trabajando, Señor, pero tú, Señor, nos ocupas así también, ¿no? Y tú dices que a las personas que están más ocupadas y que son responsables, tú los llamas al ministerio. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga.